Desbomante. Tú me dices que llegó. Después de 2 semanas. Después de 2 semanas. Imperecedero. El que mejor canta. ¿Y dónde estaba? Yo sé dónde estaba. Desbomante. Lo voy a decir. Ay, lo va a tirar al medio. Empezar gritando conmigo. ¡Qué bello soy! Ahí está. Señoras y señores, viene directamente desde Mar-a-Lago en la Florida. Le estaba dando un show al expresidente Trump, que no ha votado el golpe de la derrota. ¿Cómo y va dijeron, a ser? necesito a Narso. ¿Cómo va a ser? The guy that works on the station Nueva Vida 97.7. Right there. dijo. Eso es así. I want him. I want nobody else. No one else. Just him. Eso. Bring him over. I need that kind of prettiness near me. Eso. He's so beautiful. He's so beautiful. Wow. He's so beautiful. Tan mal quedó Trump que Narso tuvo que ir para allá. Lo dejaste happy, lo dejaste contento. Se le fue la depresión. No, yo creo que con esta él quedó bien. Él quedó bien. Con esta él quedó bien. Pude hablar con él, pude tener una conversación con él. Me senté frente a frente. Él lo vi mientras su piel se erizaba. Cuando le hablaba, cuando me veía, cuando me contemplaba, y yo le dije, brother, vamos a pasar la página. Pasa la página. Vamos a pasar la página. Tú claro. tienes todavía años por delante. Eres un tipo, ¿verdad? No, que se Brillante. retire ya, que se retire a porque pues dormir. no puedes controlarlo. No puedes controlarlo. Sí. Y él entendió. Yo, honestamente, quiero que sepan que estoy muy feliz de estar aquí de regreso. De verdad, qué Sí, rico. estoy feliz. Esto es como casa. Claro, Es esto como es más casa. lindo que Mar-a-Lago. Esto es más lindo. Sí, definitivamente, pero voy a necesitar, no sé, Juan Carlos Moreno, un equipo de personas que comience a ayudarme con mi agenda. De verdad. Sí, voy a... Ya ha crecido demasiado. No. Bueno, imagínate. ¿Sabes? Acabo de llegar del expresidente de los Estados Unidos. Ajá. Las llamadas son constantes a que yo vaya a diferentes lugares del mundo. Y nosotros acá sufriendo. Y entonces imagínate, pues lo que creo aquí es un vacío. Yo quisiera que ustedes entendieran el nivel de disgusto y de incomodidad que se genera en las redes sociales y en mis redes cuando yo falto. Eso es Sí, así. se lo Los creo. comentarios que comienzan a Sí. llegar son comentarios pesados, Se lo creo. cargados, llenos de una animosidad. Sí, Así gente mismito apasionada, es. gente apasionada. Gente apasionada, gente que realmente les llega profundo y les toca. Les pega, que les pega. Les pega fuerte la ausencia. Y he tratado de hablarles, he tratado de decirles de que para ver si comprenden, Juan Carlos. Y nada. Pero siento a veces que es hasta un poquito como a nivel de ataque. Wow. Sí, Nivel de Ataque. ataque. Lo Sí. toman así que los he mal acostumbrado. totalmente. Yo Totalmente. contesté personalmente más de 25 insultos. Mira eso. Diciéndome Mira por qué eso. no tienes a Narso hace 2 semanas, que le tienes envidia. Algunos me dijeron que le tienes envidia. Oye, eso. Ya. Sí, no, entonces... Acepta que nunca le vas a ganar. Ya. Entonces a mí me da un poco de tristeza porque no es lo que quiero. Claro, entiendes? sí, No es sí. mi No es tu intención. intención, sí. Yo tengo compromiso y tengo cosas que tengo que hacer a veces caen viernes. Y Ajá. entonces, bueno, pues tengo que ausentarme. Pero lo que está pasando, y lo había traído hace un tiempo atrás en una canción Ajá. Ok. ¿Va a que, cantar? que recogía Ajá. el sentir de las personas. Ajá. Los comentarios que recibo en mis redes sociales, Ok. decidí tomarlos y plasmarlos ¿Ahora en qué? una canción. ¿Ahora qué? Lo había traído hace un tiempo cuando había pasado esto ya en otra ocasión. Y dije, bueno, como volví a recibir los comentarios y vi que eran Ajá. muy similares, dije, voy a volver a traerla. Para que está. ustedes vean esto es la gente reaccionando a mi ausencia de 2 semanas. Esta canción dice así. Wow. Ahí va. Esto es urbano, porque es así como tenemos que irnos en este flow. Ok. Sientan la tensión en mis palabras cuando voy cantando esto. Vamos, ¿ok? Ok, estamos listos. Oye, Nelson, Ahora es. me dicen, de verdad no lo vuelvas a hacer.
De verdad no lo vuelvas a hacer. El dejar los puyú 2 semanas. De verdad no lo vuelvas a hacer. Que me causa un rocheo brutal. Yo no te lo puedo ni explicar. No te guilles de Pancho, mi hermano. De verdad no lo vuelvas a hacer. Eso fue como una pesadilla. Corazón se me puso a las millas. Y las lágrimas ya me bajaban por todos los cachetes y hasta la barbilla. Mi semana sin ti no es lo mismo. Y tu ausencia para mí es como un sismo. Me mareo, me da taquicardia y hasta me parece que veo espejismo. Voy a hablar con Mercado y con Mato, que te hagan firmar un contrato. La cuestión es que yo necesito que no falten más y que hagan un trato. Verte a ti para mí es una cura, porque siempre la pones bien dura. Y no hay liga para todo este calillo, para toda esta belleza, para toda esta hermosura. Nalso. Si piensas que no te extrañé, no lo creas que es falso. No vuelvas a irte así, por favor, no seas ganso. Prefiero pararme encima del fuego descalzo. Oye, descalzo. Mira, Nalso. No piensas que no te extrañé, no lo creas que es falso. No vuelvas a irte así, por favor, no seas ganso. Prefiero pararme encima del fuego descalzo. Oye, descalzo, ¿sabes lo que es eso? ¡Hey! De verdad no lo vuelvas a hacer. De verdad no lo vuelvas a hacer. El dejar los puyú 2 semanas. De verdad no lo vuelvas a hacer. Que me causa un rocheo brutal. Yo no te lo puedo ni explicar. No dejaste puyú, mi hermano. De verdad no lo vuelvas a hacer. ¡Hey! De verdad no lo vuelvas a hacer. De verdad no lo vuelvas a hacer. El dejar los puyú 2 semanas. De verdad no lo vuelvas a hacer. Que me causa un rocheo brutal. Yo no te lo puedo ni explicar. No te guilles de Pancho, mi hermano. De verdad no lo vuelvas a hacer. ¡No! No lo vuelvas a hacer. ¡Ay! Por favor, Baponi, me llamas, oíste. Para que aprenda, Para que aprenda. Mastica ahí, mira. Tú sientes el peso en los comentarios. Sientes el peso, sí. No lo vuelvas a hacer, te guillaste de Pancho. Nos dejaste puyú 2 semanas. Yo prefiero caminar por el piso, por encima del fuego descalzo. Antes de que tú faltes 2 semanas. No, para allá. Terrible. Es complicado. Gente que está entregada. Sí, no es. Bueno, pues es la. Yo lo hubiera dicho, en verdad no lo vuelvas a hacer. Sí. En verdad, como dicen. En verdad. En verdad. Wow. Como dicen la juventud. En verdad. Como dicen los párvulos y los chicos. Mira, los chavos. Pero los chavitos. Pero tengo un tema. A ver. Hay cosas por las que oramos. Ajá. Hay cosas, Juan Carlos, que carecemos de ellas. Sí. Carecemos de ellas y como carecemos de ellas, nosotros vamos ante Dios y oramos y le decimos, Señor, necesito que me des de esto que carezco. Y hoy yo voy a hablar de una cosa particular. Hay muchas personas que se podrán identificar porque una de las cosas por las que yo sé que más personas le oran a Dios es por paciencia. Sí. Señor, yo necesito que tú me des paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Sí. Una madre con uno de esos niños tremenditos. Una madre con uno de esos niños tremenditos que, oye, que se levanta a las 6 de la mañana y desde las 6 está ahí jiquiti, y chava aquí, y riega acá, y gritando aquí, y prendiendo acá, y tirando esto, y abrió la nevera, y se cayó esto, y vuelve, pan, jiquiti, y llega un punto en el día en que la madre dice, Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Una persona que esté en un trabajo con un jefe de estos que son sabrosos. Mire para acá. No, estoy mirando para Fernán. Estoy mirando a Fernán. Bueno el show. Estoy mirando el monte. Cuidado. Y jiquiti. Y de momento llega un punto en donde el hombre dice, Dios mío, estoy tratando de hacer todo lo posible por complacer a esta persona. Dame paciencia. Le oro a Dios por paciencia. ¿Por qué tú sabes que la paciencia no es una virtud tuya? ¿Qué cosas pasan en tu vida diaria que tú reconoces y tú dices, la paciencia no es una virtud? Y yo tengo que pedirle a Dios, por ejemplo, yo tengo que pedirle a Dios por paciencia porque me desespero y rompo las bolsas a las que le ponen nudos arriba. Wow. Esa es una cosa diaria, es una trivialidad, una cosita sencilla. A ti te dan tú vas a los chinos o vas a comprar algo y viene la persona arriba y le hace un nudito. Bien lindo. Quedó bien bonito. Para que no se abra, para que no se caiga lo que está adentro, para que quede protegidito. Y te llevas tú la bolsita para tu casa.
la llevaste, la pusiste en la mesa y ahí empezaste tú a tratar de romper, de zafar el nudito. Y llevas 5 segundos, llevas 7, llevas 8. Morema, llevas 9, llevas 10 segundos. Y no pudiste. Y lo próximo que hiciste fue que empezaste a alar. Sí. Así, pero con esta cara así. Sí, con furia. ¡Chavienta! Y lo rompiste. Lo rompiste. No tienes la paciencia de romper el nudito. Tú le oras a Dios por paciencia. Tú le oras a Dios por paciencia cuando tú, con tal de no coger tapón, estás dispuesto a que te den un ticket por ir por el paseo. Oh, wow. Tacho. Oye, que están caros, ¿oíste? Que sí está caro. 500 por el paseo. Hay gente que dice, yo pago 500. No. Por ir en vez de coger el tapón. Tú sabes que tú le oras a Dios por paciencia cuando le sigues dando al botón del elevador para ver si llega más rápido. Sí. Ay, Oye, tú Dios llegaste mío. al elevador y a lo mejor hasta ahí había alguien que le había dado ya. Tú lo viste, está rojito. Sí. Está rojito. O sea, el circulito te dice que ya lo apretaron. Sí. Por ahí viene. Sí. Pero es un edificio de, qué sé yo, de 20 pisos, de 15 pisos. Y algo te dice. Y algo te dice que si tú te acercas y le das otra vez, o 2 o 3 veces más, es para ver si llega más rápido. Es para ver si con tu dedo, si con tú apretándolo llega más rápido. Tú tienes que orarle por paciencia a Dios. Tú tienes que orarle por paciencia a Dios. Si cuando llevas 5 minutos en el teléfono esperando a que te atiendan en el servicio al cliente, llevas 5 minutos y a los 5 segundos, a los 10 segundos, tú te pones malcriado con la grabadora. Con la grabadora. Con la grabadora. Tu llamada es importante para nosotros, pues si es importante, contesta ya. Porque llevo ya aquí 2 minutos y yo no tengo todo el día para estar aquí esperando a que tú me contestes. Si es importante, atiende la llamada. Hello. Alguien ahí y empiezan a decir las ofertas que tienen. Pero es que yo no llamé para las ofertas. A mí no que me atiendan la llamada, que tengo que hacer algo. Te pones malcriado con la grabadora. Sí. Tú tienes que orar por paciencia. Son las cosas, son las nimianidades de la vida Eso. que te hacen entender que te hace falta esa virtud. Ahí. Y yo quiero que la gente llame. Vamos, Y que nos digan. 787. Sí. 787-993-9700. 993 9700. Ahí está, esa es la línea. Llama y dinos qué nimianidad de la vida te hace saber que tú no tienes la virtud de la paciencia. Eso es. No es nimiedad. Nimianidad. También. Sí, porque es que. Eso que ¿sabes? le mientan. Sí, Lo que pasa es que. Él sabe todas las palabras del vocabulario. Lo que pasa es que Trump me dijo ayer, nimianity. Entonces yo queriendo traducir, recordé la conversación con Trump, nimianity. Estás hablando español, pero pensando Y la traduje, perdón, eso fue un anglicismo, la traduje casi literal, es nimiedad, es nimiedad. La nimiedad de la vida. Gracias, Juan Carlos, porque todos aprendemos. Adelante, buenos días. Buenos días, saludos. Nimiedades. Buenos días, qué privilegio ¡Wow! he venido a escuchar. Andrea, ¿qué está pasando? Todo bien y otra vez no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, sí. Perdóname, pues. En verdad no lo vuelvas a hacer. En verdad. En verdad no lo vuelvas a hacer. En verdad yo sé que tú eres una de las que Ya sufre. No vuelvas a hacer, que hace demasiada falta, Nalso. Mira, dime, ¿qué nimiedad, como me acaban de corregir ahora mismo, de la vida te hace saber que tú no tienes la virtud de la paciencia? Ay, cuando alguien me dice una hora y llega a la hora que no es. Aunque sean 10 minutos. Aunque sea 10 Te minutos. dijeron, te voy a buscar a las 9, son las 9:10, no te han buscado y ya tú estás que no puedes contigo. Te da taquicardia. Es a las 9, es a las 9. Es a las 9, ok. Sabemos que Anderay es una chica puntual. Exacto. Eso sí es. es. Para un futuro novio o pareja de Anderay, Ya lo sabe. que tome nota. Sí. Que tome nota, importante. Sepa que le gusta llegar Sí, temprano. sí. Vamos a la Continuamos. próxima. Saludos, buenos días. Muy buenos días, saludos. Buenos días, Saludos. Saludos A para mí ti. me sucede precisamente lo de la maquinita. Lo de la maquinita Porque contestadora. cuando tú llamas a algún sitio es porque tú te quieres comunicar, necesitas que alguien te atienda, Con ¿no? una persona. Uy, cuando esa maquinita me sale, yo le digo, ay, maquinita, te quiero, y después le digo con coraje, te quiero romper. Ay, Dios mío. La otra persona escucha el mensaje. Para que tú veas. Por si acaso están grabando eso, porque sabes que dicen, su llamada puede ser grabada. Sí. Pues si están grabando desde ya, para que sepan que vengo encendida con la grabadorita esta. Ay. Vamos a ver, saludos, buenos días. Ajá.
Buenos días, Narson. Bendiciones para ti, bendiciones para ti. Bello soy. Ahí está. Oye, tengo a la gente, tengo a la gente. Bien, eso es. Por eso es que cuando faltó. Narson, Dime. tú sabes que hay que pedirle a Dios paciencia porque no te llega ese cheque que tú tanto estás esperando y te dicen que cobras el viernes cuando te dicen que te lo van a dar el lunes. Sí. Y entonces, Narson, y eso es como el chavo del 8, es que no me tienen paciencia. Sí. Es que no me tienen paciencia. Y hay que pedirle a Dios paciencia por eso. Hasta cuando uno va y se desespera que está en una cita médica y tú quieres llegar al otro lugar que tienes que ir y no puedes. Exacto. Ahí. Ahí está. Todas esas cosas. ¿Tú sabes cuándo tienes que hablar por paciencia también? Ajá. Cuando en tu casa no hay ni huevos, ni leche, ni pan. Tú vas al supermercado a comprarlo, pero como hay 10 personas en la fila, tú te vas y la casa se queda sin huevos, sin pan y sin leche porque tú no vas a hacer, hay 10 personas en la fila, no puedo hacerla. Es demasiadas personas, yo vengo con los temas vacíos. Pero antes de eso, cuando abriste la nevera y viste que no había nada de eso, dice, Señor, dame paciencia. Necesitas paciencia para comprarlo y paciencia para entender que se acabó. Vamos para la próxima. Saludos. ¿Por qué otro no lo compró? Exactamente, porque yo no soy solo en esta casa. Saludos, buenos días. Buenos días, Dios me los bendiga. Bendiciones para ti. Mira, yo no puedo ir a un comercio, pararme en el counter y ver que hay 2 empleados o 3 dando cháchara, me tienen 5 minutos sin mirar mi existencia frente al counter y cuando te atienden como si tú hubieses sido su peor enemigo. Yo no puedo orar con eso, de verdad que no. Te tengo que decir que te entiendo completamente. Sí, estamos identificados todos. Todos nos identificamos con esa. Oye, es como si tú no estuvieses ahí. Ajá. Ellos te tienen, no hay forma. Tú sabes que está la visión directa, pero está la visión periferal también, ¿sabes? Tú sabes que hay una persona que está ahí de frente esperando que lo atiendan, pero tú estás dando la cháchara ahí. Como que es importante. ¿Tú sabes cuándo yo he demostrado que tengo que tener paciencia? Por favor, Morema, por favor. Cuando tú vas a un lugar a desayunar, a cenar, y pasa el mozo, ve que tú no has terminado. ¿Terminaste? ¿Me puedo llevar lo que quede en el plato? Y yo, no me termina. Tú le dices, ¿qué pasa? Hay demasiada gente afuera esperando por esta mesa. Déjame terminar de comer. Señores, que tengo que pedir paciencia. Por la pandemia se entiende, ¿verdad? Claro, que hay una lista, claro. pero esto pasa desde antes de la pandemia. Sí, te entiendo perfectamente. Tú sabes también cuando hay paciencia que tú tienes que buscar. Cuando no han pasado 5 segundos de que enviaste el mensaje en WhatsApp y tú viste los checkmarks azules. 5 segundos de que viste los checkmarks azules. Que lo leyeron. Que lo leyeron y envías 3 signos de interrogación corridos. Como que no vas a contestar. Sí. Hello. Te vi que lo leíste, ¿no vas a contestar? Sí. Se pone intensa la gente. Vamos con la próxima. Sí. Adelante. Saludos, buen día. Buenos días, bendiciones. Bendiciones para ti. ¿Qué ustedes me dicen a mí cuando llaman a una oficina donde tú trabajas y tú bien amablemente, buenos días, oficina de fulano de tal, ¿en qué puedo servirle? Y esa persona hablando con otra persona al otro lado. Tú vuelves, buenos días, y dices lo mismo 3 veces. Le engancha porque nunca te habla y te está llamando a ti. Y ya en la última vuelve y te llama y te dice, pero me enganchaste. Sí. Increíble. No, eso son cosas que trastocan. Ajá. Se convierten, ya dejan de ser nimiedades. Y se convierten en cositas que calan profundo. Porque voy a una persona que está todo el tiempo en el teléfono, que ese es su trabajo. Mire, usted llama a un sitio. Deje de estar hablando con la persona que está en lo suyo. Atienda la llamada. Atienda, por favor. Tenemos una más. Vamos a ver. Saludos, buen día. Sí, buenos días. Bendiciones para ti. Me ha pasado que voy a comprar a estos fast food que venden hamburguesas y cositas así. Seguro. Y cuando empiezo a sacar las papas, hay ketchup, los sal. Ay, eso a mí no me gusta. Que empiezan a tocarlos. No me fascina porque yo digo, ¿pero qué es esto? No me agrada. Que empiezan a que cuando los tocan, cuando los empleados tocan el ketchup. Exacto, entonces cuando sacan las papitas están los ketchup dentro de las papitas. Que lo echan encima. Dos reguereteados. De sal. Sí. Bien desagradable. Claro. Igual cuando te dan el sorbeto abierto, que lo tocan para arriba. Sí, pero también, a mí me pasó en estos días. Tengo que hacer mi carro y pido, ¿verdad? Buenos días, bienvenido, ¿qué desea? Y yo digo, no, tal cosa. Y un silencio.
Y de momento, me pasó un par de veces, de momento, buenos días, disculpe, ¿qué desea? Esa es una de las cosas que a mí me prueba mi paciencia, Juan Carlos Morey y Fernán. Cuando yo voy a los controles de acceso, yo no sé qué le pasa a los guardias de seguridad o a las bocinas que ellos tienen en las casetas, que tú tienes que repetir el número de la casa y el nombre tuyo como 7 veces. Narso Hernández dice 115 Reina Catalina, por decir. ¿100 qué? Perdone. 115 Reina Catalina. ¿Reina qué? Reina Martina, no, Reina Catalina. Marzo Narso con ese, Narso Hernández. Fernández, no, Hernández. No, se lo digo. Dame paciencia. No. Bueno, mi gente, pídale a Dios, si no es una virtud, está bien, que no lo sea bueno, pero pídale a Dios por ella. Y usted sabe que hay cosas en la vida que le reflejan a usted, que usted necesita esa virtud de la paciencia. Ore por ella, que Dios se la da. Y nos vemos otra vez. La semana que viene estoy aquí otra vez. ¡Ay, qué bueno! Estamos aquí viernes que viene a las 8:30 de la mañana. Me buscas en las redes sociales como Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial. Ahí estamos para invitaciones. Ayer estuve con una gente de la Universidad Ana Geméndez, del programa trío de estudiantes de Upward Bound. Ay, esa gente Upward tremenda, Bound, tremendo. Oye, sí. virtual. Primera generación. Primera generación, ¿eh? Desde casa ahí los puse a gozar a todo el mundo con el Galillo Salvaje, mi belleza bestial. Sí. Así que para invitaciones, ya usted sabe, estamos ahí a la orden para ustedes. Y nos vemos la semana que viene. ¿Se me cuida? ¿Cómo decía la canción? ¿Cómo decía la canción? En verdad que no lo hago, se lo hacer. Wow, en verdad no lo vuelvas a hacer. En verdad no lo vuelvas a hacer. El dejarnos puyo una semana. En verdad no lo vuelvas a hacer. Que me causa un bloqueo brutal. Yo no te lo puedo ni explicar. No te guilles de Pancho, mi hermano. En verdad no lo vuelvas a hacer. ¡Eso!